capítulo 3, versículo del 1 al 19. Ya dice así la escritura, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones se echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caerán en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego. Te talará la espada. Te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas, que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van, y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina, y aquí está el texto central, no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por darnos este honor, este privilegio de leer su palabra, mi Señor. Hemos leído en Nahum capítulo 3.
Hemos leído todo el capítulo, estos 19 versículos, mi Dios. Padre, ilumínenos la palabra, enséñenos la escritura, mi Señor, de tal manera que esta palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Habla nuestro espíritu, habla nuestra vida personal, háblele a aquellos que en algún momento verán esta predicación. Háblenos por misericordia, ministrenos, Espíritu de Dios, hable en nuestras vidas para la gloria de Cristo. Sujetamos, Padre, la exhortación de esta su palabra a la perfecta voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Recibamos nuestro asiento, mis queridos hermanos. Vamos a meditar en esta tremenda palabra del Señor, que nos habla acerca de un tremendo juicio que iba a caer sobre Asiria. Ya en el capítulo 3, incluso a partir ya del capítulo 1, se nos habla acerca de cómo Dios es el Dios vengador. Y el Dios vengador, de acuerdo a uno de sus atributos, que es la justicia de Dios, es decir, Dios le da a cada cual lo que se merece. Dios nunca le va a dar menos ni más de lo que cada persona se merece. Y en este caso, el libro de Nahum básicamente está enfocado en hablar acerca de la venganza y la justicia de Dios sobre y en contra de este pueblo llamado Asiria, que tenía varias capitales, pero la capital principal fue Nínive. Recordemos que por lo menos entre 100 a 150 años antes del profeta Nahum, ya Dios había tenido misericordia de los ninivitas, ya que, recordemos, cuando hablamos de la gente de Nínive, de los ninivitas, estamos hablando de los asirios también. O sea, todos estos términos son sinónimos afín. Entonces, ya Dios entre 100 a 150 años antes de que Nahum profetizara, ya Dios había enviado al profeta Jonás a advertirle a Nínive que la maldad de los ninivitas o la maldad de los asirios ya había llegado a la presencia de Dios. O sea, los ninivitas, por lo tanto los asirios, no eran un pueblo simplemente pagano, era un pueblo en el que predominaba la maldad, ¿ya? Porque todos somos pecadores, ¿ya? O sea, nadie podría decir que no es pecador, pero una cosa es ser pecador, ¿ya? Y la paga del pecado es muerte, pero otra cosa es cuando hay gente que en esencia es maldadosa. O sea, sus actos son motivados por la maldad, por hacer el daño. Entonces, una de las características predominantes de los ninivitas, así como una de las características predominantes de Sodoma y Gomorra, es que eran pueblos profundamente maldadosos. O sea, se deleitaban en hacer el mal. Se gozaban, por ejemplo, aquí en el capítulo 3 vimos que, por ejemplo, entre otras cosas, se caracterizaban por ser una ciudad sanguinaria. ¿Ya? O sea, este pueblo de los ninivitas, es decir, de los asirios, eran pueblos sanguinarios. Eran personas que practicaban la tortura. Practicaban, por ejemplo, el matar a las personas, no de un momento a otro, sino que los hacían sufrir y se deleitaban haciéndolos sufrir. Entonces, para el tiempo de Jonás, eso ya había llegado a la presencia de Dios, o sea, ya era un pueblo profundamente perverso. De hecho, por ejemplo, ellos tenían una práctica de que cuando ellos conquistaban un pueblo, los asirios, es decir, los ninivitas, tomaban a las personas y una de las primeras cosas que hacían era tomar, por ejemplo, a un pueblo, a una familia, y las dispersaban. Uno se va para allá, otro para allá, otro para allá, con la finalidad de que
en lo posible nunca más se volvieran a encontrar esos familiares. O sea, no les bastaba con derrotar a un pueblo, no les bastaba con torturar a las personas, no les bastaba con quitarle las propiedades, sino que les gustaba hacerlos sufrir. Realmente es una cuestión tremenda. Ciudad sanguinaria. En esta ciudad predominaba la fornicación, la mentira. Entonces, ya Dios a ese pueblo le había dado una oportunidad por Jonás. ¿Se acuerda? Jonás profetizó que dentro de 40 días Nínive sería destruida. O sea, el juicio ya estaba decretado. Y Dios podría no haber enviado al profeta para advertirle, porque, por ejemplo, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, no les mandó un profeta para advertirle, sino que Dios determinó la destrucción. Pero Dios mostró su profundo amor por los asirios, porque a partir de eso ya hay luces de la doctrina de la gracia, como Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere darle la oportunidad al hombre para que se arrepienta. ¿Y qué es lo que sucedió? Se arrepintieron. Efectivamente se arrepintieron. Pero al pasar los años, entre 100 a 150 años, vinieron, por cálculo, 2 o tal vez 2 generaciones y media más, y los descendientes de esos ninivitas retornaron a esa maldad. O sea, al parecer, los padres o los abuelos o los bisabuelos de esas personas que vivieron para el tiempo de Nahum, digamos, esas personas no recibieron la enseñanza de sus abuelos, bisabuelos, o tal vez la recibieron, pero estas personas fueron demasiado rebeldes y no quisieron reaccionar. El asunto es que después de 100 años, los ninivitas estaban en la misma condición y aún peor. Porque es una cosa tremenda. Hay gente que pueda haber visto en su familia el juicio de Dios, el castigo de Dios. Pueden haber visto el castigo de Dios en algún familiar y eso no les da escarmiento. Saben que esa persona cayó bajo el juicio de Dios. Saben que Dios castigó a esa persona. Saben que esa persona terminó así porque Dios lo castigó, pero eso ni siquiera a ellos lo lleva a reaccionar y a pensar, hoy yo tengo que evitar hacer esto. No es hacer que Dios se enoje conmigo ahora. No toman escarmiento. O sea, así fueron los ninivitas. Recordemos que para el año 722, este libro de Nahum, o cuando profetiza Nahum, profetiza entre el año 663 y el año 612. Entonces, cuando Nahum profetiza esta palabra, Nínive estaba en pie. Nínive todavía gozaba de fama. Nínive gozaba de prestigio. A tal punto era su prestigio que ya en varias oportunidades había, entre otras cosas, humillado a los judíos. Por ejemplo, en el año 722 destruyó el reino del norte de los judíos, lo hizo pedazo. Tomó a los samaritanos, es decir, a los judíos de Samaria, y los esparció por en medio del imperio asirio. Y ya para el año 701, es decir, unos 20 años más, digamos que habían pasado de que ellos habían destruido el reino del norte, estuvieron a punto de destruir el reino del sur. O sea, estuvieron a punto, a no ser, esto no ocurrió por el solo hecho, porque si no hay una intervención sobrenatural, a no ser por Dios, los judíos hubiesen sido destruidos. Ahora, en ese caso, los judíos del reino del sur. Imagínate, no habían pasado más allá de 20 años y los asirios estuvieron a punto de conquistar Jerusalén. Y fue en ese momento cuando el Señor envió un ángel y arrasó con el ejército de los asirios. El tema es que cuando se dieron cuenta del juicio de Dios, los muertos eran por cantidades. Y no es que los judíos los derrotaron,
fue una intervención sobrenatural de parte de Dios. Algunos consideran que el ángel mandó una especie de plaga, considerando unos pasajes bíblicos que se unen. El asunto es que fue un puro ángel que derramó el juicio de Dios tremendo y murieron, no me recuerdo cuánto eran, 185,000 o algo así, pero un número gigante de soldados. Si Dios no interviene, Jerusalén no hubiese sido destruida. Entonces, los asirios se habían ensañado con los judíos. Y los asirios tenían esta costumbre, que eran, aparte de ser sanguinarios, mentirosos, fornicarios, charlatanes, engañadores, aparte de eso eran burlones. Porque cuando ellos vencían a un pueblo, ellos no solamente decían los vencimos a ellos, sino que ellos lanzaban una serie de palabrazos, de burla, diciendo vencimos al Dios de ese pueblo. Eso también lo constata claramente el profeta Isaías, donde cuenta cómo el general del ejército asirio se burlaba del pueblo de Israel y también se burlaba del Dios de Israel. Y en su locura después dijo que el Dios de Israel, es decir, Jehová, lo había enviado él para destruir al mismo pueblo de Dios. Mire la mentira para grande. El tipo dijo que Jehová le había dicho a él, destruye a Israel. Oye, es un absurdo tremendo. Entonces con todo, digamos, con todo este historial, sin lugar a duda, uno llega a la conclusión que en algún momento iba a caer la ira de Dios sobre ellos. 722 destruye el reino de Samaria. 701 estuvo a punto de conquistar Jerusalén. Y por allí, entre el año 663 y el 612, 620, Dios le da esta tremenda palabra de juicio a Nahum. ¿Cuál era la palabra? Que ese reino humanamente invencible iba a ser destruido. Oye, para ese momento era una profecía terrenalmente imposible que se cumpliera. Era tal el poderío de los asirios que incluso hasta los asirios tenían subyugados, en ese caso, por ejemplo, a los babilonios. Entonces no había por dónde, quién lo iba a vencer, quién lo iba a derrotar. Pero había una palabra de juicio. Ahora, ¿por qué viene esta palabra de juicio? Porque esto es claro, Dios es justo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Amén. O sea, la naturaleza de Dios iba a llevar sí o sí a que Asiria recibiera el castigo de Dios. Por muy fuerte que fuera, por muy poderoso que fuese, Asiria tenía que ser aplastada por el poder de Dios. Porque no solo había pisoteado al pueblo de Dios, no solamente ellos se habían burlado del Dios de Israel, no solamente ya Dios le había dado una oportunidad hace más de 100 años atrás para que se arrepintieran, Dios los perdonó, Dios los habría destruido en esa época. O sea, habían recibido la misericordia de Dios, pero al pasar los años habían reincidido en su pecado. Y aquí quiero detenerme por un breve momento en que Dios puede perdonar. Por ejemplo, alguien me podría decir, hermano Richard, pero Dios, ¿cuántas veces me puede perdonar? ¿Podría darme el número exacto para yo no pasarme de ese número? Dígame si Dios me va a perdonar 10. Dígame si me va a perdonar 100. Me refiero a 100 reincidencias. Eso no lo sabemos. Hay personas que Dios en su bondad puede perdonarle 100 veces, 500 veces que caiga y se levante. Eso ya es
propio de la soberanía de Dios, pero nadie podría decirle a otro, tranquilo, te quedan 50 caídas más para que te levantes de nuevo. No, no sabemos eso. Entonces, es por eso que nosotros no tenemos que reírnos, no tenemos que jugar con una caída. Si alguien cae, tenemos que orar para que Dios lo levante. Pero esa persona que cayó, que apostató, que se apartó y que se levantó, tiene que tener claro que si se vuelve a caer, tal vez Dios de nuevo lo perdona y lo levanta. Pero tal vez Dios también puede manifestar su justicia y no lo levante. ¿Cuál es el problema de los asirios? Cero arrepentimiento. Entonces, ¿cuándo alguien está próximo a recibir el juicio? Cuando no hay arrepentimiento. Por ejemplo, si alguien cae muchas veces, pero en esa caída hay verdadero arrepentimiento, esa persona va a hallar la misericordia. Pero si hay una ausencia de arrepentimiento, es probable que esa persona sea destruida. Hoy día veíamos, con Francesca, veíamos un video de un tipo que en Estados Unidos, en uno de los estados, lo condenaban a la muerte capital. Y cuando el juez está decretando la muerte capital y comienza a decirle, por ejemplo, los cargos, hiciste esto, oye, pero un prontuario, pero terrible. Por eso estás condenado no a cadena perpetua, a la muerte. ¿Usted cree que se quebrantó? ¿Usted cree que lloró? ¿Usted cree que clamó a Dios? Oye, el tipo no se le movió un músculo de la cara. Y cuando se tuvo que retirar de los tribunales, salió todo soberbio, altivo. Tremendo, oiga. ¿Por qué finalmente cae el juicio de Dios sobre alguien? Por la ausencia de real arrepentimiento. O sea, si una persona cae y falla, esa persona tiene que saber que la única manera en la que Dios pueda darle una nueva oportunidad es real arrepentimiento, no es solo lágrimas. Ve que Saúl lloró y dice que procuró con lágrimas recuperar lo que había perdido y Dios no se lo devolvió. Porque alguien puede llorar y no significa que realmente esté arrepentido. Imagínate en el caso de los asirios, cero arrepentimiento. Hay un montón de personas que de repente va y puede decirle a otro, perdóneme, pero a lo mejor son puras palabras. Quieren salir del paso, quieren cerrar un trámite. Perdóname, oye, perdóname, listo. No es que realmente le haya dolido haberle fallado a Dios, a la persona, a alguien, no le importa eso. Entonces, finalmente, el gran factor de la caída de Asiria, ¿cuál fue? La falta de real arrepentimiento. Entonces, frente a aquello, ¿qué es lo que queda para una persona que no tiene arrepentimiento? ¿Qué es lo que queda? Juicio. No hay otra salida. La justicia de Dios demanda castigo. Dios, como explicábamos, no va a derramar más juicio sobre alguien que lo que esa persona se merece. Pero así tampoco Dios va a tolerar el pecado de alguien. De hecho, ¿por qué nosotros somos salvos? ¿Por qué nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? No porque Dios evitó castigar el pecado. No, Dios no evitó castigar el pecado. Dios castigó el pecado castigando al Señor Jesús, ya que Él ocupó nuestro lugar en la cruz. No es que Dios dijo, bueno, ya que veo arrepentimiento en ustedes, así que los perdono. Y mi atributo de justicia, bueno, ahí lo vamos a dejar durmiendo, ¿no? Dios nos perdonó, Dios fue santo, justo y amor, porque Cristo dijo, yo voy a recibir el castigo que merecen todos ellos. Y la justicia de Dios cayó sobre Cristo. Para esta Semana Santa, ¿cuál de los curas habrá hablado de eso? O incluso, ¿cuál de los pastores? Porque de repente ni hasta los pastores saben eso. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dijo el profeta Isaías. Entonces, cuando Dios nos salvó, no nos salvó
omitiendo el castigo que merecían, no. Solo que el castigo que yo y que ustedes se merecían, que lo recibió Cristo. O sea, el castigo de nuestros pecados, en vez de caernos a nosotros, cayó sobre Cristo. Y no cayó sobre Cristo porque alguien lo tomó y le dijo, oye, ven para acá, ¿sabes qué? No te queda otra, tú vas a recibir el castigo. No, Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a ocupar el lugar de ellos. Entonces, los atributos de Dios no los podemos omitir. La justicia de Dios está ahí siempre. Por eso no hay que jugar con Dios. Por eso si uno falla deliberadamente, uno tiene que pedir perdón. Y si uno tiene falta de arrepentimiento, ¿qué tiene que pedirle al Espíritu de Dios? Guíame al arrepentimiento. No siento arrepentimiento. Hice lo malo. Mi conciencia y el Espíritu me acusan que actué mal, pero no siento arrepentimiento. Ayúdame a sentir arrepentimiento. Quiero dolerme de mi pecado. Te pido perdón. Ayúdame a sentir quebrantamiento por haber pecado contra ti. ¿Y qué pasa si no me siento arrepentido? Puede caer sobre ti la justicia de Dios, el juicio de Dios. Hoy día escuchamos con Francesca este hombre que se llama, creo que se llama Santiago Alarcón. No estoy muy seguro si ese será el apellido, pero el autoproclamado el pastor Rocha, que es como un personaje que hace... Un supuesto actor, no sé si será actor técnicamente este tipo, pero un verdadero hijo de Satanás. O sea, burlándose de Dios, burlándose de la Biblia y diciendo que él hace un personaje y que él, en su vida privada, él sí es pastor. Solo que él hace este personaje como para criticar el mundo evangélico, los líderes, y yo decía, esta persona no sabe que un día va a caer el juicio de Dios sobre él. Entonces, es muy importante que nosotros siempre tengamos presente este atributo de Dios, su amor sí, su misericordia sí, pero también su justicia. Cuando Nahum declara esta palabra profética, evidentemente que la gente tal vez más de alguien se rió. Tal vez más de alguien dijo, pero ¿cómo? Mire lo que está diciendo Nahum, que esos poderosos van a ser destruidos, y Dios los destruyó. O sea, Dios defiende a los suyos. O sea, cuando estamos hablando de la justicia, del juicio de Dios, de la venganza de Dios, estamos hablando de algo claro que nosotros debemos aprender a esperar en Dios. Con esta palabra, Nahum les estaba diciendo a los judíos, no se vengan ustedes. No tomen ustedes las armas para irse en contra de los asirios. Esperemos porque va a ser Dios mismo que los va a aplastar. Oye, yo leía en estos días, porque estuve estudiando este libro, yo decía, qué tremendo todo lo que dijo Nahum, que para el tiempo de él yo creo que muy pocos le recibieron. Pero nosotros tenemos que tener la convicción que tuvo Nahum. Si alguien me ha atacado con malicia, si esa persona ha querido destruirme, si una persona ha querido pisotearme, si una persona me ha dañado y esa persona no se ha arrepentido, el Dios de la Biblia es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si yo no me vengo, Dios le va a poner la mano encima a esa persona. Y no es que se lo decimos, y no es que cuando sepamos que cayó el juicio de Dios nosotros vamos a decir, ¡qué rico! No, nos tenemos que doler porque también son almas. Pero a la vez tenemos que decir, el Dios nuestro es el Dios justo. Ahora, es fácil decirlo, pero cuando es uno el denostado, cuando es uno el humillado, cuando a uno, por ejemplo, lo tratan mal en un trabajo o en la calle, no es tan fácil aguantarse. Cuando uno es el calumniado, cuando uno es el difamado, cuando con uno actuaron injustamente, cuesta. Porque, ¿qué quiere la naturaleza de uno? Defenderse.
parar los carros, increpar. Hay otras personas que de repente, no sé, vienen del mundo, tienen recursos mundanos y saben que tienen contacto, saben que se podrían defender, pero saben que ahora son cristianos. Entonces hay que esperar ¿en quién? En Dios. Entonces cuando yo considero la justicia de Dios, el juicio de Dios, la venganza de Dios, eso me lleva a mí ¿a qué? A esperar, a tener paciencia, a no reaccionar yo, a esperar que Dios mueva su mano. Y muchas veces puede pasar que Dios te defienda 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años. Eso Dios lo hace cuando Él quiere. Y en ese trayecto uno no puede decir, no, ya que Dios no me defiende, entonces ya me defiendo yo. Esperar en Dios. Y la gente que ha sufrido es gente que ha aprendido en ese sufrimiento a tener paciencia, a esperar en Dios. Oye, ¿qué hacía Israel? Una pulga así de chico. El día, ¿cuándo fue que estuvimos estudiando aquí la palabra? ¿Los dos? El domingo, ¿te acuerdas que te mostré en el mapa? Israel hacía un punto rodeado de miles de kilómetros en manos de los musulmanes. Hacía una pulga. ¿Estamos diciendo que, por ejemplo, que Israel sea perfecto? No. ¿Que Israel no haya cometido errores? No. Lo que estoy diciendo es que si la gente, los reinos se van en contra de Israel, en algún momento el Dios de Israel los va a defender a ellos. Y eso lo hemos visto. Ahora, ¿tenemos la fe de esperar que Dios nos defienda a nosotros? A tal punto que incluso de orar por esa persona para que Dios lo perdone. Porque la ley de Cristo, estamos hablando de que la voluntad de Cristo es como una revelación de la voluntad de Dios más profunda, más progresiva, más avanzada. ¿Y Cristo nos llama a qué? A orar por esa persona, a bendecirlo. Oye, qué difícil. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que cuando nosotros no nos vengamos, cuando los bendecimos, cuando no actuamos como el común de la gente, la Biblia dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. O sea, tampoco significa que yo así, ya, no me defiendo. Pero estoy clamando. Estoy clamando, ¿cómo dice el hermano Iván? Para que lo mata por la mitad. No, Señor, perdónalo. Guíalo al arrepentimiento. Nahum profetizó este juicio. Y mira una de las cosas que dice. Vamos a leer el versículo 7. Todos los que te vienen se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. Y aquí pregunta, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Cachai? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, como que Nahum está, o sea, más bien dicho, Nahum está profetizando el día cuando ustedes sean atacados, cuando la justicia, cuando el juicio de Dios caiga sobre ustedes, nadie los va a querer ayudar. Hablando de Asiria. Y efectivamente así ocurrió. 612, se unen los que nunca se hubieran unido, se une Babilonia con el imperio, en ese momento con el reino de los medos, que después llegó a ser un imperio cuando se alió con los persas. Se unieron los babilonios con los medos y se fueron en contra de Asiria, algo impensado. Llegaron a la ciudad, la saquearon, pero hoy hicieron pedra en la ciudad. Y la ciudad fue destruida. Lo que Nahum había profetizado unos 10, 15 años antes, se cumplió literalmente. Nadie quiso socorrer a los asirios, porque el verso 19 lo dice, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable.
hablando del juicio que caería sobre los asirios. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. Oye, ¿sabes que se iban a alegrar? Se iban a alegrar cuando supieran que la ira de Dios estaba cayendo sobre ellos. Porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Entonces aquellas personas que de repente usted ha visto que usted dice, no, pero es que estos son muy poderosos, o esta persona tiene mucho poder político, social, económico, esta persona tiene, no sé, tiene gente comprada, no se preocupe. Si lo dañó a usted ore para que Dios lo guíe al arrepentimiento. Si esa persona no se arrepiente, Dios tiene infinitos recursos para derramar su ira. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios para nosotros? El tomar en serio el llamado de Dios a volvernos a Él. El tomar en serio que cuando pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Realmente arrepentirnos. No hacernos los lesos, no hacerlos los tontos, no. Ir a la presencia de Dios en oración. Yo pequé, Dios mío. Tal vez nadie sabe que pequé, que fallé, pero usted sabe. Yo no quiero que su mano caiga sobre mí, perdóneme. Quiero sentir real arrepentimiento. Quiero sentir real quebrantamiento. Yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Prefiero caer en las manos del Dios misericordioso que caer en las manos de mis enemigos. Y nunca nosotros vengarnos, esperar en Dios. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tenemos el mayor ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Nunca se fue en contra de las personas que lo escupieron, que lo humillaron, que lo denostaron, esperó. Ahora, ¿estoy diciendo que es fácil? No, no es fácil. No es fácil actuar como Cristo porque Él es el Mesías. Pero el Espíritu de Dios nos puede ayudar a esperar en Él. A esperar en Dios y a tomar en serio el atributo de Dios de la justicia. El libro de Nahum precisamente nos quiere recordar a todos nosotros que Dios es justo y que no juguemos con su justicia. Y a esperar en Él que Él pelea por nosotros. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir al Señor que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por esta palabra. Ya son las 8:30, mi Señor, y le damos gracias, mi Rey, porque esta palabra ha ministrado en nuestros corazones. Padre mío, muchas veces, mi Señor, ponemos el acento en uno nomás de los atributos de Dios y descuidamos los otros atributos. Padre, sabemos que usted es justo y también misericordioso. Usted es bondadoso y también es recto. Padre mío, ayúdenos a relacionarnos con usted, entendiendo que usted es tremendamente santo. Es infinitamente santo. Dios mío, mi Señor, ayúdenos a no jugar con su misericordia, a no jugar con su amor, a no jugar con su bondad. Y en cada momento que pequemos, que lleguemos a pecar o a fallar, guíanos a arrepentirnos. No permita, Dios, que no nos arrepintamos. Líbrenos de la indiferencia, líbrenos de la indolencia, líbrenos de la dureza de corazón. Concédanos el buscar el arrepentimiento por obra del Espíritu. Padre mío, cuánta gente que está cayendo, fallando una y otra vez y no siente el más mínimo arrepentimiento. No siente el más mínimo dolor por fallarle a Dios. Padre, tenga misericordia de esos hermanos. No permita, mi Dios, que nosotros nos endurezcamos de esa manera. Por lo tanto, mi Dios, ayúdenos a tener una vida de oración. Ayúdenos a tener una vida de consagración. Ayúdenos a ser sensibles a la obra del Espíritu Santo. Padre, ayúdenos, mi Señor, a tener la confianza que usted pelea por nosotros. Padre mío, si hay hermanos que han pasado problemas, dificultades, que han sido denostados, que han sido pisoteados, que han sido humillados, que han actuado injustamente con ellos y ellos sienten una terrible impotencia por
por haber sufrido esas injusticias. Padre, denles la paz, denles la humildad para esperar en que usted obre justicia, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Padre, aquí están nuestras causas delante de usted. Te conoce cada causa, cada situación que hemos experimentado está delante de su justicia. Dios, pelea usted por nosotros. Y aún así, Padre mío, aún en ese sentido oramos por aquellos que nos han dañado, para que usted, antes de derramar su justicia, les extienda su mano de misericordia para que se arrepientan. Padre, tenga misericordia de ellos. Gracias, Dios mío, porque así como usted peleó por Israel, pelea por sus hijos. Así como usted peleó por Israel, pelea por los salvos por gracia. Así como Saúl en un momento se fue contra los judeocristianos y el Mesías salió a la defensa del pueblo de Dios, así usted, Dios mío, defiende. Usted, Dios amado, defiende a los que aman a Jesucristo. Oh, mi Dios eterno, ayúdenos a tener tal dependencia. Ayúdenos a tener tal dependencia hacia el Espíritu de Dios. Ayúdenos a esperar en usted, Dios amado. Y gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro protector. Gracias por ser nuestro defensor. Gracias por ser nuestro castillo fuerte. Gracias por amarnos. Gracias, Dios mío, por ser nuestro Dios. Gracias por esta palabra, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria.